cómo están clasificadas las bacterias, si son bacilos o son bacterias. Entonces, ustedes cada vez que por lo menos reciben el título del tema, lo tienen que notear, ¿no?, en su memoria, ¿ya? Para que ustedes no tengan por ahí errores de respuesta, ¿no? Entonces queremos recomendarles a cada uno de ustedes de que tengan mucho cuidado cómo clasifican los microorganismos, ¿ya? Entonces algunos cambian de nombre, entonces confunden una bacteria con un bacilo, ¿ya? Y del grupo de los bacilos hemos hecho gram positivos y tocamos dos temas, ¿no? Viene ser el Corynebacterium diftereae y el Bacillus anthracis, del anthrax o carbunco. Entonces luego hemos pasado a los bacilos grama negativos, que son mayoritarios, y todavía en este tema 10, en la segunda parte, estamos abocados a revisar los temas, ¿ya? Entonces quiero que ustedes sean muy observadores y que tengan una estructura. Por eso que el alumno que hace clases, por lo menos hace su diagrama o su esquema, y todos esos recursos van a poder ser útiles para poder progresar, ¿no?, en su proceso de aprendizaje de la medicina, ¿ya? Entonces algunos alumnos sí tienen base, algunos alumnos solamente quieren solamente las preguntas, están esperando el día de las preguntas, y creo que las notas satisface a todos, pero no, eso no es todo en la medicina. En la medicina lo que vale es el conocimiento médico, cómo se valora en la visita médica, cómo se observa a los pacientes y qué entidad nosológica podemos encontrar a través del proceso de lo que viene a ser la semiología, ¿no? Hacer luego diagnósticos sindrómicos, y si es de infectología, puede tocar cada uno de los microorganismos que estamos revisando, ¿ya? Y los microorganismos son variados, pero se diferencian dentro de sus manifestaciones clínicas, ¿ya? Entonces, alumnos, hoy vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver un tema muy importante, ¿no?, en la gastroenterología, pero así también es infectología, porque la infectología estudia el microorganismo. La gastroenterología hace procedimientos para poder llegar a poder encontrar con una biopsia o algunos exámenes al microorganismo, ¿no? Entonces vamos a rápidamente subir la diapositiva, ¿ya?, del día de hoy. Ya, ¿estáis viendo la diapositiva? Sí, se ve, ¿no? Ya, entonces mire, para todos los alumnos que están atentos, ya están viendo lo que es este tema. Vamos a hablar del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, Helicobacter pylori, dentro de lo que viene a ser la infectología, está clasificada como un bacilo gram negativo, ¿ya? De localización en el epitelio mucoso gástrico,
y en ocasiones lo podemos encontrar en el epitelio mucoso duodenal o esofágico. Entonces, H. pylori son móviles con un rápido movimiento en espiral y poseen múltiples flagelos polares que están recubiertos por una vaina. Ahora se caracterizan porque estos bacilos son oxidasa positivo, catalasa positivo, ureasa positivo. Y sobre todo vamos a darle más énfasis a la ureasa, ¿ya? Porque son positivos. ¿Ya? Entonces los individuos colonizados por H. pylori ya se identifican como una alteración de infiltrado celular en la lámina del antro y del fundus gástrico. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad de estos microorganismos? En el antro y el fundus gástrico. Entonces, yo le puedo hablar de la curvatura mayor, curvatura menor, del estómago. Podemos hablar del píloro, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a ver acá, en nuestra imagen. Y como en la práctica estamos enseñando a los alumnos en la visita médica, se le ha dado mucho énfasis al alumno de que cuando veamos el cuerpo humano de un paciente, sea mujer o varón, que tiene los mismos órganos internos, ya nos fijemos en la célula, ¿ya? Luego veamos el tejido, imaginamos el tejido, y luego el órgano, entonces en este caso el estómago, ¿ya? Y vemos la anatomía de este órgano, y luego dónde está integrado este órgano, dónde, en un sistema, el sistema digestivo. Entonces ustedes alumnos, cada vez que ustedes vean un paciente, tienen que ya hacer una sistematización de su conocimiento. Entonces acá nosotros estamos viendo el órgano, ¿ya? Donde lo estamos ubicando al H. pylori en mayor cuantía, donde lo miramos en el antro y el fundus del estómago, ¿ya? Entonces, por la parte distal, si tenemos el píloro, ¿no es cierto? Ya, pues por acá empieza ya el duodeno, la primera, segunda porción. Bueno, entonces, una característica bioquímica del H. pylori es su elevada producción de ureasa. Entonces, por esta molécula, ya este elemento, esta enzima que se llama ureasa, el H. pylori puede ser detectado en estudios de laboratorio, ¿ya? O también en algunos exámenes directos, ¿ya? Entonces vamos a ver la ureasa. La ureasa neutraliza los ácidos gástricos, ¿ya? Estimula la quimiotaxis de los monocitos y los neutrófilos. Estimula la producción de citocinas inflamatorias. Vamos a ver también en la estructura una proteína de shock por calor. Entonces, para esto vamos a ver esta imagen. Acá tenemos la proteína de shock térmico, ¿ya? Dentro de su componente del H. pylori. ¿Están viendo la imagen? ¿Ya? Entonces, ahí van a tener ustedes, van a tomar una foto con su retina, ¿ya? Y luego nos trasladamos a la parte descriptiva. Entonces, esta proteína aumenta la producción de ureasa. Entonces, esa es su función. Aumenta la producción de ureasa, la proteína de shock térmico. ¿Ya? Compone también la proteína de inhibición del ácido. ¿Ya? La proteína de inhibición del ácido.
Induce hipocloridria durante la infección aguda. Entonces tiene que bajar la acidez, ¿ya? Entonces, ahora, esta acidez obviamente tiene que estar en 4 o 5, pero por acá la poca producción del ácido clorhídrico es por efecto de esta proteína de inhibición del ácido, ya en donde vamos a encontrar cuando está empezando la infección aguda. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque inhibe la secreción ácida de las células parietales. Otra pregunta que siempre se les hace a los alumnos. ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico? Entonces, si ellos van mirando por ahí, piensan que está en el intestino, ¿no? No, en el estómago. ¿Y qué células? Se dice las células parietales, ¿no? Ahora vamos a ver que hay flagelos, estos flagelos, ahí están los flagelos, ¿ya? Entonces, los flagelos, ¿qué hacen? Entonces, los flagelos permiten la penetración en la capa de la mucosa gástrica, o sea, se adhieren, ¿no? Y la protección del ambiente ácido, como que se esconde, ¿no? Con sus flagelos. También presentan adhesinas, adhesinas, ahí están las adhesinas. ¿Qué pasa con las adhesinas? Estas median en la unión a las células del anfitrión. Ejemplos de adhesinas son las hemaglutininas, la adhesina que se une al ácido siálico y la adhesina del grupo sanguíneo Lewis. Obviamente muchos muchachos son muy ávidos en aprender, ¿no? Y cómo aprender es por repetición. Si no ustedes no repiten, se van a olvidar obviamente. ¿Ya? Y los conocimientos quedan cuando uno ve paciente 1, paciente 2, paciente 3, y recordamos esta teoría, obviamente vamos a ver las adhesinas. Entonces, ¿para qué sirven estos? No? Van a hacer que se unan con las células del anfitrión. Entonces, de las adhesinas, bueno, menciona las adhesinas, hemaglutininas, ya la adhesina que se une al ácido siálico, la adhesina que se une al grupo sanguíneo Lewis, ¿no? Bueno, luego encontramos la mucina, ¿ya? Mucinas, ¿ya? Las mucinas. Entonces, las mucinas altera la mucosidad gástrica. Entonces, de ahí que vamos a encontrar que en el tiempo, cuando ya el H. pylori ha colonizado la mucosa gástrica, una vez que ya se ha adherido, ya, una vez que ya está alterando el pH del estómago, ya, entonces vemos que encontramos a la mucina que va a romper, va a alterar la mucosa gástrica, ¿ya? Bueno, luego la fosfolipasa altera la mucosidad también gástrica, entonces son enzimas que están activadas. ¿Ya? El superóxido dismutasa evita fagocitación al neutralizar metabolitos de oxígeno. Ya son cambios químicos, ¿no? Catalasa, que es otra enzima, evita fagocitación al neutralizar peróxidos. Bueno, la citosina de vacuolización, esta induce vacuolización de células epiteliales. ¿Qué hace? Estimula la migración de neutrófilos en la mucosa. Bueno, todos estos son los factores de virulencia del H. pylori. Factores de virulencia son varios, ¿eh? A mencionar 11, ¿ya? Y saber cada uno, ¿no?, qué función cumple. Bueno, dentro de la microbiología, nosotros revisando el texto de guía Mandel, vamos a ver que este microorganismo es un bacilo pequeño,
¿no? Que tiene una dimensión de 0,51 milimicra de ancho por 2,54 micrómetros de largo. Son curvos, microaerófilos y gram negativos. Entonces ya tenemos la dimensión, son bacilos pequeños, ¿ya? Entonces, luego han encontrado unos estudios que están localizados en los mamíferos, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué especie y cuál es su hospedero, vamos dándole nombres. Por ejemplo, Helicobacter felis para los perros, el Muridarum en ratones, Mustelae en hurones, en los primates humanos, ¿ya? Entonces, hay diferentes helicobacterias que colonizan de modo preferente al estómago, ¿ya? Entonces, el H. pylori es la especie más importante para el ser humano desde el punto de vista médico y puede considerarse el prototipo de este grupo de microorganismos gástricos. Entonces, el Helicobacter hellmannii es una bacteria gástrica relacionada al ser humano. Y por otro lado hay otros dos más que son microorganismos intestinales que provocan enfermedad diarreica, ¿ya? ¿Y cuáles son? El Phenaliae y el Sinaedi, ¿ya? Esos dos pueden causar enfermedad diarreica. Entonces, dentro de las características bioquímicas del Helicobacter pylori y bacterias relacionadas, ya podemos ver en la imagen, ¿ya? Hemos dicho que es ureasa positivo, catalasa positivo, oxidasa positivo, sabemos, ¿no? Y de acuerdo a la especie, ¿cuáles son? Entonces, H. pylori, el Mustelae, el felis, el Yeyuni. Entonces, muchas veces el Campylobacter jejuni, bueno, en sus primeros estudios se había confundido que era de este grupo de bacilo, el Helicobacter pylori. Pero después ya se ha estudiado de que esto es diferente, ¿ya? ¿Por qué? Cuando por primera vez aíslan en cultivos dos médicos australianos, ¿no? Marshall y Warren, en el año de 1982. Y estos hicieron estudios, vieron de que esta bacteria, ¿no? Era un bacilo con todas las características y que causaban un problema de gastritis, ¿ya? Úlcera gástrica y duodenal. Y también estaba relacionado con un tipo de cáncer, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos estudios, estos fueron premiados con un premio Nobel en el año 2005, ¿ya? Entonces, esto es trascendental, ¿ya? De acuerdo a cómo vieron las características bioquímicas del H. pylori. Dentro de la epidemiología, podemos decir que el H. pylori se ha aislado a partir de individuos de cualquier región del mundo. Es global, ¿ya? Y por eso que han hecho estudios de que las condiciones sanitarias, ¿no? El agua potable y el agua no tratada, no potabilizada, es una forma, ¿no? de infección masiva para los seres humanos. Desde el que nace el, el ser vivo humano, ya va a tomar contacto con el H. pylori, ¿ya? Entonces, ahora vemos de que se encuentran en dónde, en los alimentos, en los suelos y el agua. Sobre todo suelos y agua, ¿ya? Entonces, en la actualidad, probablemente el ser humano sea el principal reservorio.
Entonces, la transmisión se da en vía fecal oral. Bueno, la epidemiología también, se habla de que el 20% de personas menores de 30 años la tienen, ¿ya? El 80% de los adultos menores de 30 años, ¿ya? Lo del 70-90% en menores de 10 años. Mire cómo está. ¿Ya? A menor edad, ¿no? Mayor adquisición del H. pylori. ¿Ya? Entonces, ahora en países en vía de desarrollo también se ha demostrado que del 70 al 100% de los pacientes con gastritis, úlceras gástricas, úlceras duodenales, están infectados por H. pylori. Mire, llega al 100%. Ahora, en los países desarrollados, obviamente que estas tasas han disminuido, ¿ya? Están en decremento. Sin embargo, los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, es alto, que llega hasta el 100%, ¿no? Entonces, la transmisión probable siga una vía feco-oral, ¿ya? Es previsible que el riesgo de colonización disminuya con la mejora de las condiciones higiénicas, es cierto. Eso sí, las condiciones higiénicas, el agua potable y el agua tratada va a disminuir la incidencia de la infección por H. pylori, ¿ya? Entonces, dentro de la patología y patogenia podemos hablar mucho del H. pylori, pero lo que es importante, entre el daño que produce al ser humano y también el beneficio que puede dar este asilo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo es que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Lesiones patológicas habituales del tracto gastrointestinal superior y con enfermedades no gastrointestinales. ¿Cuál es la asociación? Pues hablamos de lesión y asociación con H. pylori, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver acá que la infección del H. pylori puede ser sintomática o asintomática. Generalmente estamos hablando de asintomática, ¿ya? Entonces, cuando es asintomática no hay manifestaciones clínicas en el enfermo, ¿no? Entonces se estima que más del 70% de las infecciones son asintomáticas, ¿ya? En ausencia de un tratamiento basado en antibióticos, una infección por H. pylori persiste aparentemente durante toda la vida. Bueno, ahora, el sistema inmunitario humano es incapaz de erradicarla, ¿no? Entonces, no vamos a decir que ya, bueno, mira, esto es una gastritis por H. pylori, yo, bueno, me trato así, fortaleciendo con vitaminas y X sustancias el organismo y voy a salir de la gastritis, ¿no? Entonces, la vía de infección ya sabemos por dónde entra, ¿no? Entonces, ahí puede estar contaminada, ¿no? La bacteria en las heces, donde van a ver, en la saliva, en la placa dental, ¿no? De los pacientes infectados, lo cual sugiere una ruta gastrooral o fecal oral como posible vía de transmisión. Esa es la vía. Así. Los otros medios de infección son ingerir agua y alimentos contaminados o incluso el trasplante de fluidos de forma oral de una persona contaminada, ¿ya? Entonces, en su patogenia, bueno, hay una colonización por el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay un fenómeno primario, un fenómeno secundario, el desenlace clínico, la asociación de H. pylori, ¿no? Entonces, a esta parte nosotros tenemos que ver que el H. pylori va a dar una respuesta tisular, ¿no?
Eso se llama inflamación. Ya de la inflamación puede pasar que cause una estimulación antigénica. Entonces puede producir linfoma de células B. Es un tipo de cáncer, ¿no? O por otro lado puede producir también una esofagititis por reflujo y sus secuelas, ¿ya? Ahora, si encontramos una hiperacidez, entonces llega a ser una úlcera duodenal. Y si hay una gastritis atrófica, entonces adenocarcinoma gástrico no localizado en el cardiax. Entonces el cardiax, bueno, dentro de lo que podemos ver la asociación del H. pylori con lesiones patológicas habituales del trato gastrointestinal superior y enfermedades no gastrointestinales, vamos a fijarnos, aparte de que el H. pylori produce alteraciones, vamos a ver que estos también producen cosas beneficiosas. Miren, por ejemplo, hablamos de que en la presencia de cepas CAC confiere una asociación protectora. ¿En quiénes? En los niños que tienen asma y enfermedades alérgicas, ¿ya? Y que están relacionadas con rinitis alérgica, eczema y sensibilización cutánea. Entonces, estas cepas CAC, ¿no?, le confieren una asociación protectora, o sea, disminuyen estos cuadros asmáticos. ¿Ya? Por otro lado, también decimos que es protectora, ¿ya? Cuando puede colonizar el epitelio gástrico más distal en pacientes con colonización gástrica, entonces la presencia de la cepa CAC confiere una asociación protectora. Entonces, esto, digamos, pacientes que tienen H. pylori no llegan a ser esófago de Barrett, ¿no? Entonces, esa es la asociación protectora. Por lo menos dos, ¿no?, de lo que está ilustrando este cuadro. Bueno, del diagnóstico hay varias técnicas, hay ventajas, hay inconveniencias, ¿ya? Entonces, lo que sí se hace un estudio por su, primero, la endoscopía, ¿ya? La endoscopía con biopsia. Entonces, bueno, las ventajas es que permite la inspección de la anatomía patológica y la detección de úlceras y tumores malignos, ¿no? Entonces, son inconvenientes que es cruenta, claro, para quien se somete a una endoscopía alta, ¿no? El problema es causarle al paciente un disconfort en el momento cuando está entrando el endoscopio por la faringe, que luego va a haber una encrucijada donde está el pasaje de lo que viene a ser la vía aérea y digestiva, en esa encrucijada la epiglotis, ¿no? Y se debe cerrar y luego dejar que pase el endoscopio por el esófago en la parte posterior, ¿no? Pero ahí primeramente se tiene que colocar anestésico tipo spray, ¿no? Y hay la cialorrea con el confort del paciente, ¿no? Y luego progresar el endoscopio por el esófago, ¿no?, superior y hasta el estómago, ¿no? Entonces eso le llaman cruento, ¿no? Y bueno, tiene su costo. Ahora está disminuyendo incluso el costo, por 150 soles, bueno, se puede tener, digamos, un procedimiento de endoscopía. Ya, bueno, requiere mucho tiempo, ¿no? Es de acuerdo a la habilidad del gastroenterólogo, ¿ya? Entonces, sí, esta endoscopía es base, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico con biopsia. Bueno, ya viene a ser cultivo, se puede hacer histología, luego también esto de la ureasa,
que es un examen rápido, porque esto se da resultados positivos, se detecta al cabo de 2 horas, ¿no? Entonces, la mayor sensibilidad requiere una incubación más prolongada, ¿no? Con el sobrecrecimiento bacteriano puede haber resultados falsos positivos, ¿ya? Entonces, ahora también las pruebas de la urea en el aliento es otro método de diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que el H. pylori tiene la producción elevada de ureasa, ¿no? Entonces, cuando tenemos en un cultivo donde está el agar, está la urea que se coloca ahí en ese medio, entonces se cultiva, digamos, el H. pylori, y si está en ese medio H. pylori, por la producción de urea elevada, va a desdoblar, ¿no?, a la urea en amoníaco, ¿ya?, más bicarbonato, y produce agua también. Entonces, esta forma de desdoblar el urea en amoníaco y bicarbonato se nota, ¿no?, en el examen. Entonces, de ahí que dice, el test de la urea es positivo. Entonces, ureasa positiva, ¿ya? Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico, obviamente este es del laboratorio, ¿no? ¿Ya? Y la biopsia también da una respuesta, ¿no? Entonces, es positivo H. pylori. Entonces, nosotros rápidamente tenemos que ir al tratamiento. Entonces, algunos de ustedes estarán, pues, bueno, ávidos de decir, bueno, ¿cómo lo voy a tratar el H. pylori? Bueno, cuando de acá, bueno, unos 5 años más o 7 años, cuando esté haciendo una endoscopía y podré, digamos, dar un tratamiento. No, una vez que el médico joven se recibe, ¿no?, entonces está facultado para poder tratar pacientes. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que a ustedes se les forma para tratar pacientes, ¿no? Y no solamente decir, bueno, que el gastroenterólogo lo va a hacer todo. No, la medicina, no, como ahora le llaman medicina general, el cual no existe, ya es medicina. Entonces, el consultorio de medicina, nos vamos a encontrar pacientes con una clínica de Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, se le hace, ya sea desde el aliento o ya la respuesta del gastroenterólogo, que viene a ser una biopsia con presencia de Helicobacter pylori, ya, entonces tenemos que pensar en un tratamiento, ¿ya? Entonces, el tratamiento de Helicobacter pylori es con antibióticos. Se asocia a inhibidores de la bomba de protones. ¿Y cuáles son? Hablamos del omeprazol, del esomeprazol, lansoprazol. Entonces, pero el más común es el omeprazol. Entonces, en el omeprazol tenemos dosis oral, ¿ya?, y dosis también endovenosa. En el oral de 20 miligramos, que viene en tableros. Entonces, estas se dan 2 veces al día, ¿ya? Entonces, omeprazol indicamos en la mañana y en la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Pero a ese mismo horario también tenemos que darle amoxicilina 1 gramo, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí dos medicamentos. Y lo asociamos claritromicina de 500 miligramos 2 veces al día. Entonces, el mismo horario estamos dándole a las 6 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Qué le damos? Omeprazol 20 miligramos, amoxicilina 1 gramo, claritromicina 500 miligramos. Y vamos a darle entre 7 y 14 días. Promedio 10 días, no menos.
Entonces, con esto estamos dándole un tratamiento al paciente. Luego hay que hacerles controles o ya que los síntomas de irritación gástrica ya desaparecen. Entonces, estamos con un paciente tratado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de lo que son las gastritis erosivas, que están producidos por los antiinflamatorios no esteroideos, con uso, digamos, por el dolor de diclofenaco, estamos hablando de ibuprofeno, naproxeno. Entonces, estos antibióticos van a también hacer alteración de las capas protectoras del estómago. Entonces, para H. pylori, obviamente, hemos dicho, es asintomático, pero cuando ya está en un estado, digamos, de alteración de la mucosa ya grave, sí, es necesario la endoscopia porque el paciente ya va a venir con una hemorragia digestiva alta. ¿Y qué es una hemorragia digestiva alta? Como síntoma presenta, ¿no?, una hematemesis. Tiene náuseas y se viene en vómito con sangre. La hematemesis es cuando hay presencia de vómitos en pozos de café, ¿ya? Entonces, ahí sí nosotros vamos a decir que este paciente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cuál de las causas? Y se encuentra en la biopsia que está el H. pylori, se da este tipo de tratamiento. Ya, el primero sí tenemos al alcance en el Ministerio de Salud, ¿ya? Ahora, en el segundo esquema, vamos a llamar que es un esquema, pero son pautas de tratamiento inicial. Ya, ahí ya este tratamiento cuádruple. Ya, acá, ¿qué se asocia? Inhibidores de la bomba de protón, entonces, omeprazol, 2 veces al día, más metronidazol, 250 miligramos, 4 veces al día. Tetraciclina, 500 miligramos, 4 veces al día. Y bismuto coloidal. Esto viene en frasco jarabe, ¿no? Entonces se da en preparados, ¿no? 3 veces al día, de acuerdo, digamos, a las dosis, depende del preparado, ¿no? Pero vamos a darle 3 veces al día, ¿ya? Durante 10 a 14 días, ¿ya? Ojo, el esquema 4, de 4 fármacos, ¿no? Bomba de protones, metronidazol, tetraciclina y bismuto. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como podemos darle el tratamiento. Luego vamos a ver otro tratamiento secuencial. Pues en esto se da inhibidores de protones, dosis estándar 2 veces al día. Se agrega amoxicilina 1 gramo 2 veces al día durante los días 1 al 5. Entonces, hay algún paciente que dice, no puedo tomar la claritromicina porque me produce náuseas, me hace arder el estómago, dice, dolor urente, abdominal. Entonces, podemos aplicarle el tratamiento secuencial, ¿ya? Entonces, primero se inicia con inhibidores de protones más amoxicilina. 5 días, ¿ya? Luego continuamos con omeprazol, así, 2 veces al día. ¿Ya? Y le agregamos aquí, sí, la claritromicina, 2 veces al día. Más tinidazol, de 500 miligramos 2 veces al día. Y continuamos el tratamiento al sexto hasta el día 10. ¿Ya? Entonces ahora para los que ya, bueno, quieran usar un poco más, digamos, medicamentos que su costo va a elevar, ¿no? Entonces ahí ya van a entrar a usar levofloxacino, ¿ya? O
rifabutina. Algunos van a experimentar con estos medicamentos, ¿no? Entonces, para ustedes sí, como esquema, está dado las terapias de segunda elección, ¿ya? Entonces, el que más va a visto en la parte del seguro social, están indicando esto del tratamiento triple con levofloxacino. Ya entonces le dan inhibición de protones 2 veces al día, le agregan amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, más levofloxacino de 500 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Acá no estamos usando el mismo coloidal. Ahora, ¿por qué es controversial si usamos sucralfato, no usamos sucralfato? Sucralfato es un gastroprotector que viene en jarabe. No está dentro de nuestro esquema. Pero de ahí que ustedes, digamos, como estudiantes de infectología, están tratando un microorganismo de que debe disminuir su cantidad o erradicar del órgano que es el estómago. Entonces, fíjense que empiecen con un tratamiento elegible, ¿ya? Y ya dejen de usar lo otro, ¿no? Que algunos mezclan, ¿no? Gastroprotectores, ¿ya? Pero usan un esquema en el cual estamos dándoles a conocer cuando usan bismuto, ¿ya? Acá no hay otra forma de tratamiento, ¿ya? La amoxicilina, también me van a decir por ahí, doctor, yo entendí que en la visita médica hemos visto que hay amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces ahí estamos usando un beta-lactámico con una beta-lactamasa que viene a ser ácido clavulánico. Entonces tampoco está indicado, ¿sí? Entonces vean, sean prudentes de usar amoxicilina, solo amoxicilina, ¿ya? Entonces alumnos van a decir que, bueno, ¿cuándo lo voy a prescribir esto? Bueno, cuando vayan cambiando los esquemas, ¿no? Básicos que ustedes en el tratamiento para H. pylori tienen que usar inhibidores de bomba de protones, antibióticos, de los cuales hemos la amoxicilina, claritramicina, metronidazol, levofloxacino. ¿Ya? Entonces, también hay por ahí rifabutina. ¿Entendible? Entonces, los alumnos que están atentos, están en la clase, estos son los premiados, ¿no? Ya, entonces hasta aquí el tema del Helicobacter pylori. Bueno, estamos viendo lo que es el bacilo gram negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver un stop hoy día. Sé que algunos alumnos están motivados para aprender, otros no. Pero ¿cuál es el aliciente que nos lleva al éxito en la medicina? ¿Cuál es? Es el paciente. Entonces hay que buscar pacientes con características de las que estamos viendo, encontrar pacientes con H. pylori. Entonces, cuando nosotros vemos en la visita médica o en la consulta ambulatoria, ¿no? De los 10 pacientes o 20 pacientes que vienen a la consulta ambulatoria, entonces, gran parte de pacientes van a decir que han tenido gastritis. Y cuando se le quiere medicar con medicamentos para otro tipo de patología, lo primero que salta a la vista es que yo tengo gastritis. Entonces, de ahí ustedes tienen que ver qué es gastritis. Entonces, qué hacer con un paciente con gastritis y otro paciente con H. pylori.
¿Ya? Entonces, vamos a ver que están ahí presentes los alumnos. El alumno número 1 está presente, está Agustín. 2, 3, Presente, doctor, número 2. Pase Arico. Presente, doctor. atento, ¿no?